GPS El Camino 90.7 y es una buena oportunidad para charlar contigo y que normalmente nos esclareces de muchos temas a nosotros y a la audiencia también. ¿Por dónde queremos empezar esta conversación telefónica, Martín? Bueno, vamos a contarle a la audiencia que a partir de la salida que tuvimos el sábado pasado por Imágenes Regionales, se despertó cierto interés, ¿verdad? Sí, por supuesto, ya lo creo. En algunos compañeros de la región, algunos dirigentes gremiales, con respecto a la expresión que tuvimos sobre previsión social. Y bueno, ya que estamos, le damos un segundo puntazo al tema, como para poder recuperar el abordaje de una concepción de la línea nacional de San Martín, de Rosas, de Irigoyen y de Perón, que para ya el siglo XX, en los tiempos de Perón, se crea el sistema de previsión social, de seguridad social, más importante de la historia de la humanidad. Aunque la Argentina sea un país poco poblado, cosa que tenemos que revertir, el sistema de seguro social, de previsión social, de planificación, tanto de la infancia como de la vejez, es el más importante del mundo. No existe una doctrina y una implementación que haya tenido los alcances y la profundidad que tuvo el sistema de salud y previsión social de Juan Perón. Ni en Europa, ni en Estados Unidos, muchísimo menos en Asia, por supuesto que de ningún modo en África. Tampoco tiene parangón en América Latina. Ni México ni Brasil han tenido un sistema de previsión de las características que tiene Argentina. Muchísimo menos Paraguay y Bolivia, donde se trabaja hasta morir. E incluso es de señalar frente a ciertas tendencias de izquierda que manifiestan cierta adoración por el proceso boliviano que ha conducido Evo Morales, el cual no hace falta aclarar que apoyamos y consideramos propicio para la reconstrucción de una Bolivia devastada, pero que la propia Constitución Nacional de Bolivia, la vigente, la que reformó el proceso de transformación encabezado por Evo Morales, que se trabaja legalmente desde los 6 años. Esto para la Argentina es una aberración, ¿verdad? Son cosas que hay que observar, porque si no parece que está todo bien, y en realidad los argentinos tenemos mucho por hacer, pero también mucho por compartir con nuestros hermanos de la patria grande. Para nosotros, que un chico de 10 años esté trabajando, a los argentinos, para la conciencia del pueblo argentino, es una aberración. Ese niño debería estar en la escuela, no trabajando. Entonces el sistema de previsión social arranca con la infancia, arranca con la protección del niño por nacer, con Eva Perón, donde había ya una protección a la mujer embarazada, porque ese niño por venir debía ser protegido bajo el amparo del sistema de salud y previsión. Por eso las obras de los hospitales y las maternidades de Eva Perón, que estaban equipadas con lo mejor de esa época. Para el final del tiempo de vida de cada uno de nosotros viene el merecido descanso, que es la jubilación. Esto no existía en la Argentina de modo universal. Había algunas cajas que se habían iniciado de jubilaciones con las primeras organizaciones gremiales existentes en el país, vinculadas, por supuesto, principalmente con el Estado. Lo que era Correos y Telégrafos, lo que era Asociación Trabajadores del Estado, son los primeros que empiezan a tener cajas, al igual que el Sindicato de Comercio de la Ciudad de Buenos Aires. O sea, acotado distritalmente y acotado en su alcance general para la clase obrera. Perón universaliza. Y el esquema de trabajo y previsión es el siguiente. Todos los trabajadores sostienen
a aquellos que ya se han jubilado. El trabajador no aporta en una caja de ahorro personal. No es una caja de ahorro personal. No es una cuenta bancaria en la cual el trabajador tiene un ahorro y ese ahorro después se le es devuelto en cuotas cuando se jubila. No. Ese es el sistema de privatización de la década del 90 con Menem. Ese es el sistema de privatización de la década del 90 con Menem. No tiene nada que ver con el sistema provisional de Juan Perón. Entonces, la clase trabajadora activa tiene un descuento, aproximadamente del 12% por jubilación. En el caso de los docentes tienen un descuento mayor. Los docentes tienen una jubilación anticipada y tienen un descuento mayor. Y de hecho la caja de los docentes, por el descuento que el docente recibe, es una caja más grande de aporte que la general. Y eso sostiene a los jubilados. Y también sostiene el sistema de licencias gremiales de los docentes, que es tan criticado cuando verdaderamente no se tiene dimensión lo que significa estar frente a un aula, con chicos, todos los días de tu vida. No es una tarea menor la del docente. La fábrica también es importante. Nosotros, los que venimos de los talleres, de la fábrica, de la metalmecánica. Pero uno en el torno puede estar torneando de mal humor. Uno en el torno puede estar trabajando sin hablar con los demás. Uno puede andar chinchudo. Uno puede andar enojado. Uno puede andar con un mal rayo ese día. Y trabaja igual. Pero pararse frente a la clase y frente a los niños para dar lo mejor de uno en pos de su educación, bueno, requiere de una salud mental que en estas condiciones actual de vida en Argentina es difícil de alcanzar. Por eso también defendemos el sistema de licencias gremiales que tienen los docentes en la Argentina, porque a veces a cualquier docente le pasa que se encuentra un poquito desbordado por la situación social, por la situación de los chicos, y no es fácil llevar adelante la tarea. Esto nosotros lo tenemos que observar en el marco de que la clase obrera está atada en su propio destino entre sí. El actual sistema de previsión social divide la clase trabajadora, porque ya la previsión social no depende de los aportes de los propios trabajadores en blanco, ¿se entiende? Cuando hoy tenemos un 30% de trabajo en blanco, no alcanza el aporte de los trabajadores para sostener las cajas previsionales. Y esto es el sistema diseñado por el Fondo Monetario Mundial y el Banco Mundial, el cual tanto liberales y keynesianos, tanto la oposición como el oficialismo, sostienen con un régimen de trabajo en blanco de apenas el 30% y el 70% de los argentinos a la intemperie trabajando en negro, desocupados o cobrando planes. Por eso es tan importante el trabajo en blanco, porque hace la previsión social. Y no es una dádiva que se le da a alguien que por ser anciano y no tiene cobertura, se le da una dádiva o un favor. No, es un sistema de justicia social el que creó Perón. Hola Martín. Sí. Hola Martín. Sí, Carlos. Bien. Creímos que te habíamos perdido. Bueno, tema de previsión social, salud, trabajo, está bueno para desarrollarlo de esta manera. Ahora quiero saber, contame por favor, es posible, si hay tiempo. Sí. Era ver, por ejemplo, mañana mi compañero y amigo Daniel Parcero viaja a Salta y hay un tema que nos ocupa, del que vos sabés mucho también, que tiene que ver con una mina azucera. Quisiera una reflexión al respecto. Sí, me avisó Carlitos, me avisó Daniel Parcero que estaba invitado por la seccional de Asociación de Trabajadores del Estado. Así que bueno, por el gran trabajo que ha hecho de recuperar la memoria de lo que fue esa mina bajo la Dirección General de Fabricaciones Militares.
que es el proyecto que tenemos que volver a relanzar en este siglo XXI. Bajo la Dirección General de Fabricaciones Militares, crear la explotación minera con una empresa estatal y con un esquema de negocios que es el siguiente. Nosotros, el azufre tiene múltiples usos en distintas actividades. Tiene uso medicinal, tiene uso industrial, tiene uso para producción para la defensa nacional, en lo que es armamento, tiene uso agrícola, tiene uso fitosanitario, tiene uso incluso en tareas como la potabilización de agua. Entonces, dado que la mina en 40 años de actividad apenas explotó el 20% y el 80% del azufre se encuentra todavía esperando ser sacado, nosotros tenemos ya un esquema de negocio en función del agotamiento del yacimiento que tenemos que orientar hacia una acción segura en la producción industrial de abastecimiento de azufre para el país, porque el azufre es un mineral estratégico para el desarrollo nacional. Esto no tiene que ver con el mercado internacional, esto no tiene que ver con el precio de los commodities, porque los que bajo el signo del precio internacional de los mercados globales cerraron esa mina manifestando de que era mejor importar azufre porque el precio del azufre se había derrumbado en el mundo y era tan barato que no convenía explotarlo y que lo que convenía era importarlo, nos convirtieron en importadores de azufre. Y cuando el precio del azufre se recuperó, la mina ya la teníamos cerrada, la gente en la calle y el desastre social que crearon es producto de esas decisiones que tomó tanto la dictadura militar como los gobiernos liberales, que ninguno hizo nada por reabrirla. Entonces el esquema tiene que ser un esquema en función de la defensa nacional y la salud del pueblo argentino. Nosotros tenemos que reabrir la mina con una dotación inicial de trabajadores. Esa dotación inicial de trabajadores no debe ser menos de 300 hombres. Con 300 trabajadores nosotros impulsamos la reconstrucción de la mina, que mientras vamos realizando la explotación vamos reconstruyendo la infraestructura que la rodea. Porque la mina incluso llegó a tener hasta 2 iglesias, una protestante y una católica. Entonces, todos... Con un campamento primero y luego se convirtió en pueblo. Claro, entonces arrancó con un modesto campamento, pero después se convirtió en un pueblo y con un pueblo y se terminó teniendo incluso 2 iglesias, una evangélica y una católica. Entonces, ese crecimiento que se dio hoy son ruinas de aquella época de gloria y tenemos que esas ruinas transformarlas en una nueva y próspera actividad para toda la juventud que se encuentra en el departamento Tolar Grande y alrededores para la explotación de ese recurso mineral, al cual tenemos que orientar de esta manera. El ramal ferroviario que va desde Formosa hasta Socompa, desde el río Paraná hasta el Ande, en la frontera con Chile, es el ramal C14 de Belgrano Cargas. Ese ramal está activo. Entonces nosotros ahí tenemos un flete ferroviario por el cual operar cargas. Y tendríamos que arrimar desde la mina hasta el Belgrano Cargas con el cable carril y transportar en el ramal del Belgrano Cargas la producción de azufre. Por el ramal del Belgrano Cargas nosotros tenemos que descargar en la fábrica militar de Río Tercero, en Córdoba, la cual produce ácido sulfúrico y necesita de insumo el azufre. La fábrica militar de Río Tercero produce ácido nítrico, ácido sulfúrico. Necesita el azufre como insumo para producir el ácido. Así que ahí tenemos un cliente directo e integrado en la cadena de valor dentro de Dirección General de Fabricaciones Militares. Fábrica Militar de Río Tercero le compra a Fábrica Militar la casualidad. Seguimos por el ramal del Belgrano Cargas y empalmamos con el ferrocarril de Rosario Puerto Belgrano. En Rosario hacemos una parada y le descargamos al compañero Fernando Peirano, conducción de la fábrica militar Fray Luis Beltrán, le descargamos unas cuantas toneladas
para que la Fraile y Beltrán pueda fabricar pólvora, que es a lo que se dedica, munición para todos los calibres. Bueno, esto nos permitiría en esas dos fábricas militares abastecer. Todo esto estamos hablando de el plano de las empresas del Estado. A su vez, el azufre tiene uso agrícola como fungicida, entre otras cosas, para algunas pestes, hongos, y también se utiliza como enmiendo de suelos para cambiar el pH del suelo y neutralizarlo cuando es muy alcalino. Entonces, YPF Agro, la división de yacimientos petrolíferos fiscales Agro, que se dedica a comercializar herbicidas, pesticidas, fertilizantes, urea, etcétera, bueno, puede incorporar a su división como en su cadena de valor como cliente a la mina La Casualidad y abastecerse del azufre que necesita para distribuir en todo el territorio nacional. AISA, Agua y Saneamiento, y todas las empresas de potabilización de agua del Estado argentino necesitan azufre para los procesos de potabilización de agua. ANLAP, la Agencia Nacional de Laboratorios Públicos que creó Cristina Fernández de Kirchner en su segundo gobierno, una excelente decisión de la actual vicepresidenta de la Nación. Una excelente decisión de la actual vicepresidenta de la Nación. El cual nuclea los 40 laboratorios públicos que necesitan azufre para uso medicinal. A su vez, si nosotros siguiéramos por el ramal que une Rosario con Puerto Belgrano al sur de la provincia de Buenos Aires, podríamos llegar a Bahía Blanca e Ingeniero White para abastecer de ácido sulfúrico a la industria petroquímica que tiene base en Bahía Blanca al sur de la provincia de Buenos Aires. Este es el mercado que tiene la mina La Casualidad por delante. Es un mercado que del Estado, sí, cautivo, sí. Bueno, esa es la manera de blindar el Estado empresario argentino por fuera de las fuerzas de las embajadas extranjeras y las multinacionales que buscan deprimir la cadena de valor integrada en el territorio nacional para convertir a la Argentina en importadora de todo aquello que ensambla y de esta manera debilitarla y hacerla dependiente del abastecimiento externo. Este es el objetivo que perseguimos en La Casualidad. Bien, Martín, la pregunta incómoda tiene que ver con que con toda esta conversación a mí me queda resuelto y a la audiencia supongo que también el tema de la flexibilidad. Pero yo me pregunto, ¿y el Estado empresario al que usted hace alusión en forma permanente, qué opinará al respecto? ¿En qué parte de la carrera estamos? Bueno, esto es lo que nosotros tenemos que hacer y con otros protagonistas, porque los actuales protagonistas no son los que nosotros necesitamos como argentinos para impulsar estas iniciativas. El señor ese Tombolini, que es un buchón de la embajada norteamericana, que hoy ostenta la presidencia de ARSAT, no es exactamente el tipo de funcionario que nosotros necesitamos. ¿Por qué se juega para Estados Unidos? No juega para la Argentina. Esos son los que le transfieren todo el saber, el conocimiento, la investigación de la materia gris argentina, de las capacidades intelectuales del país, se las transfieren, se las entregan a los norteamericanos en signo de hermandad, bondad y alcahueterías varias. Entonces no es este el tipo de perfil que necesita la Argentina para la conducción de sus empresas del Estado. Más todavía con tipos que nunca les ha interesado el tema ni tienen ni la menor idea de qué se trata, sino que reciben solamente órdenes a través del libreto que la embajada norteamericana les escribe y conducen con el libreto de la embajada norteamericana. Entonces necesitamos de otros protagonistas, no de estos, que son súbditos de la reina de Inglaterra y que son alcahuetes de la embajada norteamericana. Se necesita de otros protagonistas, otro proyecto político y otros protagonistas. Por eso el Movimiento de Liberación Nacional sigue creciendo a lo largo y ancho del país. Hemos constituido las juntas promotoras en Mendoza, en Río Negro, en Tierra del Fuego. Estamos viajando ahora próximamente el mes de junio. Nos encontrará nuevamente en la Patagonia y en la ruta, en la provincia de Chubut, en la provincia de Santa Cruz.
y en Tierra del Fuego. Estamos próximos a volver a Santa Fe, donde ya se ha constituido también la Junta Promotora del movimiento, ya está creado el movimiento. Estamos viajando también, no sé cómo vamos a hacer, porque el mes de junio va a tener que durar en vez de 30 a 60 días, para que podamos también estar presentes en el Chaco, donde ya los compañeros del movimiento están organizando una serie de encuentros en la provincia, y esto no para, sigue creciendo. Mientras tanto, la prédica, el proyecto, la convocatoria a todos los argentinos a sumarse a una línea de liberación clara que tiene como base el trabajo de los argentinos y como defensor del mismo a las empresas del Estado, que son aquellas que sí tienen el factor de escala, que sí tienen el poder para defender la industria nacional, las cadenas de valor nacionales, y liberar a la pequeña y mediana empresa de la situación de opresión en la cual la someten las multinacionales. Los que hemos trabajado en la industria automotriz, en la pequeña y mediana empresa como proveedores, sabemos los regímenes de explotación a la cual someten las multinacionales automotrices, porque el objetivo es que la pyme argentina, exprimirla hasta reventarla, y cuando la revientan, la sueltan, una vez que la exprimieron y que la dejaron al borde de la quiebra o quebrada, total se abastecen de cadenas internacionales de las cuales ellos mismos son dueños. Eso es la división internacional del trabajo. No es una mayor eficiencia industrial de acuerdo a las capacidades o cualidades de los trabajadores de cada región del mundo. Los seres humanos somos muy parejos entre sí. No somos muy distintos. Somos todos una misma especie. Y somos todos iguales frente a nuestro Creador. No hay grandes diferencias entre los seres humanos, entre aquellos que son europeos, entre los asiáticos, entre los africanos, entre los suramericanos. No hay grandes diferencias entre nosotros. Laburando, somos todos más o menos parejos, no hay grandes diferencias de productividad. Lo que sí hay grandes diferencias es en términos de la conducción imperial de las industrias y de los mercados globales. La diferencia no está en el ser humano, la diferencia está en la política. Bien, Martín Ayerbe, te agradezco muchísimo. El programa del sábado pasado, que también se transmitió en duplex con esta emisora, dio mucho que hablar, tuvo mucha audiencia, por un lado muchas repercusiones, y este programa no va a ser menor, sobre todo porque mucha gente ya estaba avisada de participación de imágenes regionales que nos permite esta agradezco muchísimo que termine usted bien el día. Bueno, en este mismo sentido, retomando el sábado pasado y el principio de la comunicación de hoy, convoco a todos los compañeros dirigentes, trabajadores de la región, de Lanús, de la zona sur y sus alrededores. Nosotros este sábado vamos a estar en el club, en la Sociedad de Fomento La Perla, en el distrito de Temperley, en la calle Indalecio Gómez 732. Ahí tiene doble altura la calle, así que hay que andar medio avispado como para poder llegar, pero hay que llegar a la Sociedad de Fomento y vamos a estar con la 9ª clase del curso de formación política, que tiene 18 clases en total en su extensión. Estamos justo en la mitad. La clase la va a dar Romina Cortaberría, va a explicar los conceptos. Nosotros vimos primero los conceptos de Herland, o sea, corazón geoestratégico de una región, Hinterland, su integración logística, línea de frontera, y ahora vamos a ver hacia adentro cómo se integra la línea de frontera con el proyecto ferroviario que estamos impulsando, de un federal atlántico, andino y norteño que sea un perímetro en nuestra línea de frontera, y las producciones de cada región del país, y su conexión ferroviaria, que es lo que la Argentina tiene que recuperar inmediatamente con un gobierno de liberación nacional. Y a su vez también le propongo a aquellos que estén interesados que nos podamos reunir en el sindicato de municipales de Lanús,
en la Asociación de Trabajadores de Prensa, en alguna casa de trabajadores que nos pueda recibir para abordar el tema de previsión social, sumándole una cuestión más que para mí es importante. Si nosotros hablamos de que el 30% de los trabajadores apenas están en blanco, esto no va a permitir que en el futuro los compatriotas que están en negro o desocupados se puedan jubilar. Y si se van a jubilar bajo un régimen de dependencia del Banco Mundial, donde se van a financiar las cajas previsionales con deuda externa, que es el actual esquema al cual nos han metido y la Argentina está marchando. Es peligrosísimo lo que está ocurriendo. Porque esto lo quiero ligar también a otro tema que tiene que ver con la vida laboral, que es el inicio de la vida laboral, que quedará para otra conversación, pero que es la que indica que Perón unificó a toda la clase obrera de base con el mínimo vital y móvil. El mínimo vital y móvil unificaba a todos los trabajadores de todo el territorio nacional, desde la peonada que entraba a trabajar en cualquier fábrica o en cualquier obra, cobrando un mínimo vital y móvil común de base para todos los trabajadores. Y que luego había un factor de escalafón, de multiplicación, que era mínimo vital y móvil por categoría 1, peón industrial. Ese mismo mínimo vital y móvil multiplicado por 1.25 para el ayudante. Ese mínimo vital y móvil multiplicado por 1.5 para el medio oficial, multiplicado por 2 para el oficial, multiplicado por 2,5 para el oficial múltiple, multiplicado por 3 para el capataz. Entonces la base era común a toda la clase trabajadora. No importa si era un capataz, no importa si era un oficial matricero con mucha experiencia y especializado, o era un humilde peón que recién entraba a barrer el taller y a lavar las herramientas. Todos estábamos unidos bajo un mínimo vital y móvil que nos dio Perón, y eso permitía que cuando la clase trabajadora tenía que movilizarse por la reivindicación de su justo salario, se hacía en función del aumento del mínimo vital y móvil, y no en función de la segmentación de acuerdo a la categoría de cada uno o de acuerdo a la segmentación que se ha dado por ramas de actividad. Tenemos que volver a unir a la clase trabajadora, tenemos que unir al movimiento obrero en el mínimo vital y móvil y desde ahí tener el punto de unidad y de partida para todos los trabajadores, porque eso nos va a permitir pelear en bloque contra esta condición de desocupación inducida por las potencias extranjeras. Y es la manera desde los trabajadores y desde la base de sumarse a la lucha de la liberación nacional por el pleno empleo junto con el Estado empresario y la pequeña y mediana empresa. Bien, Martín, muchísimas gracias. Reitero el agradecimiento y también vaya nuestro compromiso porque el sábado seguramente vamos a estar en la Sociedad de Fomento de la Perla, que queda, les cuento, queda muy cerquita de la emisora. El sábado vamos a escuchar a Romina en lo posible. Le agradezco mucho este contacto telefónico y vuelvo a reiterar que termine muy bien el día. Muchas gracias, Carlos. Nos vemos este sábado. Un abrazo para toda la audiencia. Ha sido Martín Ayerbe. La verdad, valía la pena esperarlo, lo esperamos y lo tuvimos.